Afrontamos esta campaña electoral desde Esquerra Unida a los Verdes, la verdad es que con bastante ilusión y con muchas ganas, porque puede sonar un poco a manido el decir que estas elecciones no son unas elecciones más, que son unas elecciones muy importantes, pero en esta ocasión sí que pensamos que realmente es así. Estamos viviendo unos tiempos que son realmente complicados, pero yo me preguntaría, ¿complicados para quién? ¿Son complicados para las grandes empresas, para los grandes bancos, estos mismos que ganaron unas cantidades de dineros descomunales durante la época de bonanza económica, pero que durante la crisis no han dejado en ningún momento de ganar dinero? Solo hay que ver los datos del BBVA, que presentaron los datos de beneficios la semana pasada del primer semestre del 2011, que tenían 3.500 millones de euros de beneficio. Ante esto, ¿cuáles han sido las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista? Pues han sido las de siempre: recorte de migajas a la mayoría de los ciudadanos y perdonar dinero y dar ventajas fiscales a las empresas, a los grandes bancos, a los que más tienen. Por eso nosotros afrontamos la campaña con muchas ganas. Estamos convencidos que la ciudadanía ya no puede aguantar más. Los 5 millones de parados que tenemos es una situación que es realmente insostenible y nosotros vamos a darle la vuelta a todo esto. Vamos a conseguir en esta campaña electoral acercarnos a los ciudadanos, volver a ilusionarlos y hacer ver que es posible una alternativa de izquierda, la alternativa que representa Esquerra Unida a los Verdes en la provincia de Alicante. En la expectativa de los resultados, nosotros estamos convencidos que Izquierda Unida a nivel de todo el Estado va a sacar unos muy buenos resultados, porque el trabajo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, tanto en las instituciones como en la calle, va a ser reconocido por toda la gente. Hemos sido la única fuerza que hemos estado del lado de la mayoría. Ellos serán muy ricos, pero son muy pocos. Nosotros somos la gran mayoría y vamos a conseguir un grupo parlamentario importante. En la provincia de Alicante, las encuestas lo están diciendo. Es posible recuperar un diputado de la izquierda real por Alicante. Estamos disputándonos este escaño con el Partido Popular. Desde Izquierda Unida a los Verdes lo vamos a conseguir porque es necesario, absolutamente necesario, para que la mayoría de los ciudadanos tengamos en el Parlamento. La actual situación económica es realmente una de las cuestiones que más nos preocupa y por eso en la campaña electoral nos vamos a centrar muchísimo en este asunto. Nos están diciendo que estamos viviendo una situación económica muy acuciante y eso es cierto, pero sigue habiendo dinero para poder afrontar la situación tan problemática que están viviendo la mayoría de los ciudadanos. Cuando hay gente que se está quedando en la calle viendo cómo les desahucian y les quitan su vivienda por no poder pagar una hipoteca. Cuando vemos a los 5 millones de parados que están teniendo problemas para llegar a fin de mes. Cuando vemos cómo se recortan los salarios de los funcionarios públicos o hay recortes en todo el sector público en general, nosotros decimos que eso puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Pues generando empleo. Se puede generar empleo desde lo público. Nosotros llevamos una batería de propuestas donde en los 4 años de legislatura se pueden crear 3 millones de puestos de trabajo. 3 millones de puestos de trabajo, además, creados desde el sector público, que sería un trabajo con garantías, con derechos, un trabajo digno, con un salario digno y que además tuviera unas garantías laborales que esos contratos tendrían que ser fijos. ¿Cómo se puede conseguir? Pues básicamente cambiando la política fiscal con la que estamos viviendo hasta ahora. A lo largo de esta legislatura hemos visto cómo el Partido Socialista suspendía el impuesto de patrimonio, suspendía el impuesto de sociedades y reducía el impuesto de sucesiones. Nosotros decimos que eso no puede ser así. ¿Cómo puede ser que en una época de crisis se perdone el dinero a lo que más tienen? Vamos a dar la vuelta a la política fiscal para lo que verdaderamente más están ganando tengan que pagar lo que les corresponde. En ese sentido, esa reforma fiscal haría que se ingresara muchísimo más dinero de esas empresas que están teniendo tantos beneficios. Además, nos encontramos con 2 grandes lacras más en nuestro sistema económico, que son por un lado el fraude fiscal y por otro lado la economía sumergida. El fraude fiscal, según los propios trabajadores de la agencia tributaria, según los inspectores de Hacienda, es decir, que no lo dice Izquierda Unida, no lo digo yo, no lo dice ningún iluminado, lo dicen los propios trabajadores de la agencia tributaria, asciende a 44.000 millones de euros anuales. Con ese dinero se podría, en primer lugar, no haber tenido que realizar los recortes que se han realizado en el sector público y, en segundo lugar, se podría afrontar con garantías esa creación de empleo desde lo público. Y después está el tema de la economía sumergida, que en nuestra provincia lo conocemos muy bien. Tenemos comarcas como Las Marinas o los Vinalopós, donde la economía sumergida está a la orden del día. Nosotros vamos a hacer un plan de choque contra esa economía sumergida. Vamos a reforzar la inspección de trabajo para que realmente no se permita que haya gente que esté viviendo en un régimen prácticamente de semiesclavitud. La economía sumergida supone 2 grandes problemas para la sociedad. Por un lado, supone que hay trabajadores que están sin derechos, que no tienen derecho a cogerse una baja por enfermedad, una baja por maternidad, que no cotizan para tener una pensión digna cuando se jubilen, que no tienen derecho a paro, y eso evidentemente es algo que no podemos consentir. Y en segundo lugar, la propia economía sumergida está haciendo que 10.000 millones de euros de cotizaciones sociales no se ingresen en las arcas públicas.
Con ese dinero nosotros podríamos afrontar todas estas medidas de las que estábamos hablando, también diversificando nuestro sistema productivo. No puede ser que nuestra provincia viva únicamente de la construcción y del turismo, ya hemos visto a dónde nos ha llevado esto, y por eso vamos a tratar de invertir también en otros sectores, en empleo medioambiental, en empleo en servicios sociales, en empleo industrial, para que realmente se pueda afrontar esa situación tan complicada para los trabajadores que estamos viviendo, pero que tiene solución, y tiene una solución desde la izquierda. En cuanto nosotros saquemos para un grupo parlamentario, vamos a hacer una serie de medidas en el Parlamento que van a volver a poner a los ciudadanos en primera línea. Vamos a realizar unas medidas que realmente permitan a la gente que se sienta representada por sus cargos públicos. Las 5 primeras medidas que vamos a afrontar serían, en primer lugar, un plan de choque para fomentar empleo. Lo que hemos explicado antes, se pueden generar 3 millones de empleo única y exclusivamente cambiando el sistema fiscal que tenemos. Vamos a conseguir generar empleo desde lo público. En segundo lugar, vamos a derogar la reforma laboral, una reforma laboral que por un lado suponía un ataque a los trabajadores, porque lo único que suponía era abaratar el despido y que además se ha mostrado insuficiente. Ningún país de la Unión Europea ha salido con recetas neoliberales de la crisis. Los países que mejor están saliendo de la crisis, como es el caso de Islandia, son justamente aquellos que están dando la vuelta a la tortilla, que están poniendo a los ciudadanos por encima de las élites económicas. Entonces, esta reforma laboral nosotros la vamos a derogar. En tercer lugar, también vamos a eliminar el decreto de congelación de pensiones, porque nuestros pensionistas no pueden vivir, no llegan a fin de mes con lo que son las pensiones que están teniendo, y eso le vamos a dar la vuelta. Y al mismo tiempo también vamos a derogar lo que fue la congelación del salario de los funcionarios, para que estos funcionarios recuperen su nivel adquisitivo. En cuarto lugar, vamos a garantizar los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales no pueden regirse por criterios economicistas, no pueden estar en manos privadas que lo único que buscan es que en estos sectores de primera necesidad quieren hacer negocio. Nosotros vamos a revertir esto para que de estos sectores se genere un servicio público que realmente ponga las necesidades sociales por encima de todas las demás. Vamos a implantar la ley de 35 horas laborales semanales. Vamos a conseguir que sin reducción laboral se consiga reducir la jornada laboral para que trabajando menos puedan trabajar todos. Y por último, en último lugar, vamos a modificar la ley electoral. No podemos decir que estamos en una democracia cuando a fuerzas como Izquierda Unida le cuesta 7 veces más sacar un diputado que lo que le cuesta al Partido Popular y al Partido Socialista. Una ley electoral mucho más justa, donde además se permita la participación directa de los ciudadanos, que no se limite su participación democrática a votar una vez cada 4 años, que se les puede consultar en momentos concretos sobre cuestiones importantes. Hemos visto que esto no gusta a los mercados, que eso no gusta al Partido Popular y al Partido Socialista. Hemos visto qué nerviosos se han puesto únicamente porque el primer ministro de Grecia sugirió que a lo mejor podía llevar los recortes sociales a un referéndum. Nosotros decimos que no hay que tener ningún miedo a la gente, que la gente es lo suficientemente madura y lo suficientemente inteligente para saber lo que quiere. Y por eso esta reforma de la ley electoral nos permitirá hacer que los ciudadanos realmente tomen la rienda de su propio futuro. Entonces, en unas elecciones generales, evidentemente las propuestas son bastante generales, como el propio nombre indica. Pero que no nos equivoquemos, estas elecciones generales también nos afectan en el día a día y afectan a cuestiones concretas de la comarca. En esta comarca hay cuestiones muy claras, como es el tren Alcoy-Xàtiva, que depende de la Administración Central, donde Izquierda Unida en las 2 últimas legislaturas ha conseguido llevar a los presupuestos del Estado la financiación para mejorar esta línea. Nosotros, evidentemente, vamos a volver a apostar por ello. Tenemos que articular todo el País Valencià a través de una red de cercanías que permita a los ciudadanos desplazarse entre las distintas comarcas, y el tren de Alcoy-Xàtiva no solo tiene que mejorar esta línea, sino que tiene que llegar hasta Alicante. No puede ser que para ir de Alicante a Alcoy tengamos que coger el coche sí o sí. Vamos a tratar de mejorar en cuestiones como estas, en cuestiones como la sanidad, en cuestiones como la educación, para que los ciudadanos vean que el Congreso de los Diputados les sirve realmente para algo.